darles el mando de todo. Hables, es todo tuyo. Ok, mi profe. Muchas gracias. Primero que todo, a cada uno de ustedes, los que son estudiantes y los que ya son contadores públicos en propiedad, este es nuestro mes, al igual que el mes de las mujeres, lindas seres que gracias a ellas estamos aquí. Entonces, primero que todo, agradecer al profesor Carlos por la invitación y estoy para servirle. Como siempre le digo a él, yo con todo cariño, yo soy de las personas que a mí me llaman y me dicen, Arles, ¿me puedes colaborar? Claro, totalmente, porque a mí lo que me gusta es compartir el conocimiento. Una vez editado el, el video, lo pueden subir, no hay ningún problema, porque como le dije al profe Carlos, el conocimiento es para brindarlo. Entonces, vamos a iniciar, que esto es el machete que está ahora de moda. Mucha gente la embarra, mucha gente no la embarra, otros ni siquiera saben hacer una factura, pero ustedes como contadores no necesitan saber hacerla. Lo que necesitan es entender del por qué ahora se convirtió en electrónica, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Un cuento. ¿Ustedes saben cuál es el país más creativo del mundo para darle en la cabeza al Estado en los impuestos? Pues venga, les digo una cosa, la malicia indígena nació en Colombia. El país más creativo que hay en es nuestro país. Aquí nos inventamos unas carajas, ¿para qué? Levanten la mano los que están en el chat y les gusta pagar impuestos. ¿Y a cuáles de sus clientes les gusta pagar impuestos? Muy bien, Juan. Excelente. Excelente, Juan. Muy bien. Pero venga, les digo una cosa. En mi vida real, cuando yo hago esta pregunta, en todas las charlas nadie levanta la mano. Yo sé que ustedes van a salir en vivo, entonces tienen que darse su buen momento de popularidad. Pero ¿qué sucede? Yo siempre pregunto, como Arles Ibarra, a mí tampoco me gusta pagar impuestos. ¿Saben qué impuestos me gusta pagar a mí? Realmente los impuestos indirectos, que es mi predial de mi casa donde vivo, que gracias a mi casa tengo un techo, el de impuesto de vehículos para que no me frieguen ni mucho menos y poder salir en él a darme una vuelta, ¿sí? De resto, los impuestos directos como renta, hay veces uno dice y se coloca a pensar, ¿será que lo pago? ¿Será que no? Pero son obligaciones y por constitución nos toca pagar impuestos. Entonces, ¿por qué nació la factura electrónica? Aquí en Colombia somos muy creativos. ¿Y qué es lo que pasa? El mejor control que ha tenido el Estado colombiano en este momento es la parte de lo que tiene que ver con el ecosistema de facturación electrónica. Hables, ¿Por qué? hables. Por favor, me colaboran con el micrófono, compañeros. Que se me olvidó ahorita. Ah, sí, por favor, para que silencien los Dale, micrófonos. como, Listo, por ahí silencié un hito. es Por como, favor, para que lo cierren. Muy como bien. poder. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estamos bien, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El ecosistema de facturación electrónica, ¿sí? No nació porque vamos a ahorrar papel, porque es una berraquera, no. Esto, primero que todo, nació para el control de los ingresos e impuestos indirectos. Para esto nació. Esto no es porque no matamos árboles, ni mucho menos. Y segundo, porque es un control en tiempo real. Es como el cajero. Arles tiene los 100.000 pesos en la cuenta de ahorros. Voy en este momento al cajero, retiro los 100.000 pesos y meto otra vez la tarjeta y quiero sacar los 100.000 pesos para irme a tomar una cervecita y llega el cajero y ya me hace así. Es decir, no me deja sacar la plata, ¿sí? Porque ya no tengo saldo, se los comió. Entonces esto es lo mismo. Ustedes realizan una
factura electrónica y automáticamente la DIAN ya sabe que le facturaron a su cliente. Entonces, ¿qué sucede? Es un control que nos permite realmente en tiempo real saber cuál es el ingreso de Arles Ibarra y cuál es el gasto de Pedro Pérez. ¿Sí? Eso es lo clave. Entonces, ¿qué pasa? Antes de iniciar con el cuento de la resolución 165, el único funcionario que me cae bien a mí de la DAN es el doctor Luis Carlos Reyes. Es el único funcionario que cae bien del gobierno de Petro. ¿Por qué? Cuando un funcionario se le van encima con más de 17 sindicatos, me dijeron que tenía 20, pero más de 17 sindicatos tienen la DIAN. Entonces se le fue encima, es porque algo bueno está haciendo dentro de la institución. Y segundo, fue el único que fue capaz de realizar y sancionar a las grandes superficies. Y estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Por qué? Para emitir una factura electrónica o cualquier documento electrónico sin incluir el documento soporte en operaciones con obligados a facturar, necesito la identificación. ¿De quién? Del adquiriente, el nombre y el mail. Estos son los datos que debemos de pedir para generar una factura electrónica. Y ojo, hay muchos errores que cometemos actualmente. Para crear la identificación, ¿sí? La debemos de crear antes del dígito de verificación. Llámese NIR, llámese cédula de ciudadanía, permiso especial de permanencia, cédula de extranjería, ni extranjero, o cualquiera de los documentos que está en el anexo técnico. Todos los documentos se deben de crear, bien sea si es persona natural o jurídica, ¿sí? Antes del dígito de verificación. El nombre, el famoso Pedro Pérez, ¿sí? Y el mail, por ejemplo, Pedro Pérez @gmail.com. Por ejemplo, en nuestra Colombia hay muchas personas que no tienen correo porque todavía no es masivo o las personas mayorcitas, ¿sí? No manejan el mundo de la parte de lo que tiene que ver con los correos electrónicos. Entonces, si Pedro Pérez no les entrega el correo, ustedes pueden tener osito, SAS, factura electrónica, @gmail.com. Listo. Estos son los datos para crear una factura electrónica, un documento obligatorio. Los otros son datos opcionales. Si el adquiriente los quiere dar, los entrega, como es la parte tributaria, la dirección, la ciudad, la parte de el teléfono. Esos datos son opcionales. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo me pregunta esto. Pero, profe Arles, ¿qué pasa si no nos lo dan? No pasa nada. Estos datos no tienen asterisco dentro del sistema y esto cambió a partir de la versión 1.8 de factura electrónica. Anteriormente eran obligatorios, sino que muchos sistemas que hicieron se quedaron en el tiempo y los tenían como obligatorio. Entonces, ¿yo qué les dije a las personas que su sistema tenía obligatorio los datos opcionales? Coloquen los datos de la empresa. Punto, punto. Y me dicen, profe Arlen, lo que pasa es que en Colombia, en la exógena, nos piden esos datos. Mentiras. En el 1007, que son los ingresos recibidos, ¿qué nos piden a nosotros? Solamente el código de país. Y en la exógena municipales, que yo sé que piden unos datos adicionales, ¿sí? Llámese dirección,
¿sí? Dirección, dirección, correo, municipio, país, departamento y otros datos que se les ocurran a los municipios, como este es un dato opcional, ¿dentro de qué? Dentro del ecosistema de facturación electrónica, la gran mayoría de exógena que yo he hecho municipal y conozco muchos municipios porque a mí en esa carajada llenando esos formatos, a mí eso es lo que menos me da piedra llenar formatos y validarlos, porque casi todos ya les cojo el tino y los valido. ¿Qué es lo que pasa? Viene dentro de la resolución unas letras chiquiticas por allá en un parágrafo y dice, si no cuenta con los datos mencionados, ¿sí? Con los datos de dirección, teléfono, municipio, etc., coloque por defecto los datos de la empresa. Y listo, se está cumpliendo la parte de lo que tiene que ver con la facturación electrónica. Entonces, ¿qué sucede? La gente se complica mucho y en eso estuve de acuerdo con el doctor Luis Carlos Reyes, ¿de qué? De llegar y que cierre las grandes superficies. ¿Qué es lo que pasa? Allá le pedían el acta de defunción de la abuelita, la Cámara de Comercio, el RUD, vaya a una fila a la Gran Tetranutra para que le llenaran los datos y poder facturar. No, eso está mal. Y anteriormente, ¿qué hacían? Llegaban y llamaba al senador tal, vea hermano, me van a cerrar el negocio, ¿qué hacemos? Espérate, llegaba el senador y llamaba, eh, apreciado X, mira, lo que pasa es que hay esto y estás hablando con el senador tal, no cierren ese establecimiento. Y este Luis Carlos tuvo los cojoncitos de colocarlos en cintura. Y usted ahora va a cualquier superficie y le entregan la factura electrónica con estos tres datos. Pare de contar, ¿sí? Pare de contar. Entonces, ¿qué sucede? Apreciados participantes y los que vean en diferido esta charla, estos son los datos que se necesitan. Punto. No pidan más. La persona no me entrega ningún dato. No hay problema. Ustedes van a crear esta vaina que está en la resolución, ¿sí? Esta parte se llama ¿qué? Consumidor final. Y esto hay en la China y en la Conchichina. Consumidor final. ¿Y con los datos de qué? De el correo de la empresa y pare de contar los otros datos adicionales, la dirección de la empresa y lo que ustedes quieran colocar allí. Pero consumidor final sigue vigente. Es para realizar una factura electrónica o un documento POS que se va a convertir en electrónico gracias a que a la resolución 165 de 2023 y a la resolución 8 que cambió las fechas. Eso es otro cuento, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? La persona que quiera costo y deducción me tiene que entregar como mínimo estos dos datos. El correo no es necesario, pero con estos dos que me entregue, ya está. Y antes del dígito de verificación. De allí, consumidor final, yo puedo vender desde $1 y como le encanta hablar a mi amigo Carlos Guerra, $3.856.700. Lo que quiera, o $1 billón. Él habla en dólares. Yo todavía me encanta hablar en pesos, ¿sí? Pero él ya es a otro nivel, mi amigo es a otro nivel. Entonces, ¿qué sucede? Él ya no llora, él factura. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden emitir a consumidor final el valor que quieran. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas entidades, empresas, ¿sí? Que tienen que cumplir con esa vaina de oficial de cumplimiento por todo lo que ustedes saben de lavado de activos y demás. Entonces, ¿qué pasa?
A mí me llamaron de una empresa en mi municipio bonito y en mi departamento, Nariño, que es muy parecido al departamento de Antioquia porque tenemos de todo. Hay mar, hay frío, hay, hay calor, o sea, es una berraquera. Yo cuando estuve en Antioquia me pareció muy parecido a mi departamento Nariño. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dijeron, Arles, es que viene un señor y me va a comprar 300 millones en insumos agrícolas. Entonces, ¿qué pasa? 300 millones en insumos agrícolas, por decir algo, triple 15, que es una vaina que utilizan para la parte de lo que tiene que ver con eh, cultivos normales, plátano, yuca y papa y tanta vaina que los normales, y para el cilantro salvaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me vienen a comprar esto, yo parto por allá de la buena fe de la persona, que los actos entre particulares parten de la buena fe y eso es un principio que está en la Constitución. Yo no le puedo decir al man, ¿usted de dónde sacó 300 millones de pesos? Yo parto que el tipo es bueno. No sé para qué, de dónde lo sacó. Entonces, ¿qué pasa? Yo que les dije, para que no moleste el oficial de cumplimiento, ¿sí? Hagan esto, hagan 30 facturas de 10 millones de pesos a consumidor final, que no se pase de los 10 millones de pesos o los famosos, ¿qué? $10,000, 10,000 USD, como cuando uno sale al exterior, que toca decir, llevo $10,000 en efectivo y demás, entonces, y son 10,000, punto. Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije, hagan el valor y segmenten las facturas, hagan 30 facturas de 10 millones o hagan diferentes, pueden hacer menos, ¿sí? Hagan 20 facturitas y listo, ya, vendieron y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa como contadores que a la empresa crezca, le vaya bien, venda, venda. Y hay gente que es muy buena en este país y no le gusta que le emitan facturas a nombre de ellos y tienen razón. No quieren estar en el radar de qué? De la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Esto, tal cual como les comenté, es una previa introducción y lo pueden hacer. No se preocupen por absolutamente nada. Lo pueden hacer. Hay que buscarle la comba al palo. Y pare de contar, ¿sí? Y ahora sí, voy a compartir por acá lo de la resolución 165. Entonces, ¿qué hizo la resolución 165? Actualizó lo que tiene que ver con el anexo técnico de la factura electrónica. ¿Y qué más hizo? Se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente y los documentos equivalentes ahora los vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Esto es muy bonito porque trajo unos cambios y colocó en cintura también a los proveedores tecnológicos que hacían lo que les daba la gana con nosotros los usuarios. Pero ¿qué sucede? Apreciados participantes, colegas y amigos. Lo primero, uno tiene que ver por allá este artículo, el 1.6.1.4.2 de los obligados a facturar electrónicamente. Entonces, ¿qué pasa? Por allá, en el numeral cuarto, nos habla de los comerciantes, importadores o prestadores de servicio o en las ventas a consumidores finales, que es lo que yo siempre digo, que una persona que no es responsable de IVA e impuesto al consumo, pues por allá en el 1.6.1.4.3 nos dice que no deben de facturar electrónicamente. Pero aquí es donde viene lo siguiente. Si yo soy comerciante, importador o prestador de servicio o en las ventas a consumidores finales deben de facturar electrónicamente, así no superen las 3.500 VT, ¿sí? Una cosa es doña Marujita,
que no tiene un establecimiento comercial, ¿sí? No presta un servicio y todos los viernes saca a vender empanaditas. La pobre señora, pues, ¿qué la voy a colocar a facturar? Ella no es comerciante, pero resulta que yo llego y tengo el establecimiento comercial Ositos Zapatos Mágicos. Y resulta que Ositos Zapatos Mágicos es de Arles Ibarra y vende menos de 3.500 VT. Por ser comerciante, ¿y yo vendo qué? A consumidor final, debo de facturar. Tengo el restaurante Rosita, Rosita Deliciosa, y venden unas arepas, las berracas, y todos los días vende y tiene su establecimiento, tiene inscripción en Cámara de Comercio y demás. Esa Rosita Mágica debe de facturar. ¿Por qué? Porque ellos son comerciantes, prestan un servicio o venden a consumidor final como la tiendita de la esquina, ¿sí? Tiene su letrerito y toda esa vaina y llegan y les piden factura y no tienen, y ya van a empezar a molestar, ¿sí? Los otros, los del régimen simple, ¿sí? Pues lógico, los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto, pero ellos llegan y por el servicio de qué? De elaboración de facturas, y ya las facturas ellos están desapareciendo, pero ni tanto, ¿por qué? Porque existe la factura de contingencia, y la factura de contingencia se debe hacer en un talonario en papel. O sea, dicen, utilice un computador y se le va la luz. Queda igual como la oveja Armando, amarrado de una y mamando. ¿Por qué? Se va la luz y no puede realizar las facturas porque el computador falló. Entonces, yo digo que siempre en contingencia debemos manejar nuestro talonario en papel. Se va la luz, se cae el sistema y demás, facturo. Y no es que ustedes vayan a anular la factura y romperla, no. Simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Manejan ese talonario y llevan del 1 al 100, tiene una autorización independiente. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Simplemente, pasada la contingencia, tienen 48 horas para enviar esas facturas. Pare de contar y muere. Y el talonario de contingencia, otra cosa para los personas que están en la sala en este momento y los que nos van a ver. Yo he solucionado problemas tan bacanos con estaciones de servicio. Están en medio de la nada. Ellos no tienen para comprar el sistema de Starlink, esa vaina satelital y todas esas vainas que venden ahora y demás. Y no hay internet porque hay partes de Colombia que no tienen internet. ¿Y qué les dije yo? En esas estaciones de servicio, ustedes tienen la obligación de facturar, sí. Entonces, saquemos una autorización en papel de contingencia, que es la que van a manejar, manejan sus talonarios, facturan allí y semanalmente envíen los documentos a Pasto, porque en Pasto sí hay internet, y de ahí despachan las facturas electrónicas y pare de contar. Tengo un amigo que vende combustible en una zona del Pacífico que allá no hay internet, y él vende y tiene autorización para vender el combustible de las lanchas y todas esas vainas. Y yo le dije, hermano, usted vende insumos para las lanchitas, el aceite y todas las vainas que necesitan las lanchas en medio de la nada, ya no hay internet. Le dije, usted le toca facturar, claro, usted tiene NIT, tiene todo, entonces es facturador electrónico. Entonces, ¿qué le dije? Maneje papel y semanalmente mándelas al puerto de Tumaco y haga las facturas y listo. Porque a mí, la DIAN no me puede obligar a comprar un sistema Starline que vale no sé cuánto, y de pronto llega y uno coloca la antena y el hijo de madre satélite no está ahí y no hay internet. Entonces, ¿qué les digo? Háganlas en contingencia, las mandan semanalmente, las cargan a la DIAN y subsanan eso. Estoy cumpliendo con la norma, sí, no tengo ningún inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? No hay problema por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De allí, ¿ustedes cómo hacen la facturación electrónica o cualquier documento electrónica con un software propio que es el que pagan y desarrollan a través de un aliado tecnológico, proveedor tecnológico? Hay más de 100. Ustedes escogen el que más les sirve. ¿Y qué les digo yo? Facturación gratuita de la DIAN. ¿No aplica para qué? Para documento equivalente electrónico, y tiene lógica.
Son 12 equivalentes, son 12 documentos equivalentes electrónicos. La DIAN no va a sacar para un banco, para Avianca, los tiquetes aéreos, para las empresas terrestres. No, o sea, eso no aplica. Entonces, ¿qué les estoy comentando a ustedes? Si ustedes manejan sistema POS, les voy a dar lo que todo el mundo ha dicho, lo ha dicho la DIAN, lo he dicho yo. ¿Y por qué? Resulta que ustedes tienen en este momento POS y tienen ventas con factura electrónica. La gran mayoría de estos aliados tecnológicos tienen paquetes ilimitados y lo he visto porque en una empresa lo viví. Les dije, ¿ustedes cuánto pagan por ese paquete ilimitado? Me dijeron 350.000 pesos, Harles, anuales, y puedo hacer desde un documento hasta el documento 1 billón. Ilimitado, ilimitado. Entonces, ¿qué les dije? Ustedes, como están manejando el sistema POS, lo vamos a ¿qué? A inhabilitar el POS y desde allí, ahora en adelante, como tienen documentos ilimitados, ya tienen la factura electrónica, háganlo todo con factura electrónica. Y a las medianas y grandes empresas, así tengan el super software, les digo, y a las pequeñas también, les digo, tengan de plan B el facturador electrónico de la DIAN. Gratuito, se lo dan a todo el mundo que venda 1 peso o 1 billón de pesos. No hay ningún problema. ¿Pero qué? Este gratuito de la DIAN es el mejor software que hay. ¿Por qué? Es el que cumple con todas las especificaciones técnicas de los anexos técnicos actuales. ¿Cómo es posible que actualmente facturas de exportación salgan en dólares o en yenes, sabiendo que nuestra moneda es el peso colombiano con idioma español? ¿Sí? Con idioma español, que se pueda hacer un equivalente en otro idioma y en otra moneda funcional, pero prima el peso colombiano. Y hay casas de software que los emiten solamente ¿en qué? En moneda extranjera. Entonces, ¿qué pasa? El primer cambio que trae la facturación electrónica es la fecha de emisión. Actualmente, esta fecha de emisión, apreciados participantes, ¿qué trae? Voy a abrir por acá, me permiten un momento, por aquí tenía un ejemplo, factura electrónica. Listo. Este es un ejemplo de una factura electrónica. Aquí está la fecha de emisión. Actualmente, el sistema permite realizar una factura 10 días antes o 10 días después. Esa fecha de emisión, de acuerdo al anexo técnico, va a quedar validada con la hora actualizada, ¿sí? La van a cerrar. Y eso no significa, apreciados participantes, colegas y amigos, que yo tenga que quedarme el 31 de diciembre en la empresa haciendo facturas electrónicas. No, porque la fecha va a quedar cerrada. No, no significa eso. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 771-2 del ETE, del extraterrestre, ¿sí? Por aquí está. Procedencia de costos y deducción, que yo siempre lo he nombrado, porque yo vengo fregando con facturación electrónica por allá en el 2019-20. Entonces, ¿qué pasa? Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, costos y deducciones efectivamente realizados durante el periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de evento o documento equivalente tenga la fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Entonces, ¿qué pasa? Una factura el 15 de enero, porque acá en Pasto estamos de fiesta, ¿sí? Del 2025, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa factura sale con esta fecha de emisión y fecha de envío a la DIAN con esta fecha. Pero si el servicio o producto corresponde al año 2024, me lo aceptan en el 2024. Y aquí es donde me dice la gente y se pega unas embolatadas.
Pero, profe Arles, es que el sistema ya me hizo el registro de la venta en... Hay que mirar si te falta algo Espérame, más. voy a cerrar un micrófono por aquí. Hay una sola mano. Aquí cierro un micrófono. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, no, es que el registro contable, listo. Les dije, pues, las cosas como se hacen, se deshacen. Hago una nota de contabilidad cerrando el registro del 15 de enero del 2025. Y pase con esa otra nota de contabilidad ese mismo registro al 31 de diciembre del 2024 o 30 o el que quieran, pero que le quede en el periodo que es, ¿sí? 29 de diciembre del 2024 y listo. Y no es que hagan una devolución en ventas, no. Ustedes simplemente cogen el ingreso, el IVA, lo debitan, ¿sí? Debitan esa vaina, ¿sí? 100.000, 19.000 y la parte de lo que tiene que ver con cuentas por cobrar, ¿sí? 119.000 pesos. Si hay impuestos, pues lógicamente los revierten y los pasan al año que es. Pare de contar, no se tienen que quedar el 31 de diciembre haciendo vainas, no. Y recuerden, todos estos ajustes que ustedes tienen que hacer, ¿qué es lo que se nos vence primero en enero? El IVA y la retención en la fuente. Eso tienen que verificarlo. Y es siempre que se nos va a presentar, no siempre, pero siempre que haya una situación de esa, ustedes ténganlo en cuenta. Miércoles, este servicio es prestado en el 2024. Cambiémosle la fecha y le avisan a su proveedor, ¿sí? O a su cliente, ¿para qué? Para que él ajuste también su contabilidad. Y listo, solucionado el problema de la fecha de la factura. Ese es uno de los cambios. No tiene problema, no tiene ciencia, no hay que ser Gargamel ni Merlín para saber estas cosas. Simplemente lo van a cerrar. ¿Y por qué lo van a cerrar? Porque en nuestro país somos muy creativos. Somos muy creativos. Eso ya veo que venden IVA, venden de todo, pero bueno, eso es otro cuento. Ya también caerán en su momento. Entonces, ¿qué sucede? De ahí que viene otro cambio. Recuerdan que hubieron unos impuestos nuevos que estaban muertos en el 2022 y resulta que una sentencia lo revivió y volvió retroactivo. O sea, no entiendo. Las sentencias son de ámbitos de aplicación a partir de que nacen, eso lo saben más los abogados, yo soy más contador, pero siempre, pero aquí en Colombia como para unas cosas sí, para otras no, nació el impuesto nacional de productos plásticos, los impuestos a las bebidas ultraprocesadas, azucaradas, el impuesto a los comestibles ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos, sodio, perdón, socios no, sodio o grasas saturadas. Entonces, ¿qué pasa? Estos impuestos que eran obligatorios de cobrarlos a partir de, hay unos formularios del 2022 y yo digo miércoles y yo no cobré esa vaina y tener que pagar esa, no entiendo, mejor dicho ahí, ni me vayan a preguntar, pero este país es medio loco en normatividades. Estos conceptos ya estaban dentro de la parte de lo que tiene que ver con el anexo técnico y qué es lo que hicieron, simplemente activarlos a partir de cuándo? Del 1 de diciembre del 2023. Si ustedes cobran, y recuerden, yo no puedo cobrar impuestos sobre impuestos, siempre sobre la base y de ahí cobran, como cuando ustedes compran un carrito, nos clavan con el 19% de IVA antes del valor del impuesto y nos clavan con el impuesto al consumo. Eso nos clavan allí, ¡pau! Y nos cobran ahí y el carro se sube en esos valores y otros impuestos más que hay por ahí. Esto ya está activado. Si ustedes tienen este tipo de empresas, asesórense muy bien
de un ingeniero de alimentos para saber qué porcentaje tiene y demás, porque estos son impuestos como muy técnicos. Y yo siempre no me metí a estudiar esto, ¿por qué? Leí las generalidades, pero estas vainas son técnicas, o sea, los tipos deben de saber. Yo, por ejemplo, no entiendo qué es un poliuretano y qué diferencia hay con otro etano y esas vainas, no sé. Eso es para los químicos, entonces uno tiene que apoyarse con las personas que entienden eso, y esto no lo entiende ni la DIAN en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Ese es otro cambio que ya había ido dentro de la resolución. De ahí que viene todos los cambios y esto es bueno. ¿Por qué? Apreciados participantes, esto es bueno. Porque resulta que esto es lo que tiene que ver con los anexos técnicos del sector salud. Si ustedes trabajan en una EPS y demás entidades de salud, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ya el anexo técnico por defecto va a permitir manejar todos estos recaudos que tienen que ver con ¿qué? Con el sector salud. Y vienen directamente desde ¿qué? Desde el anexo técnico 1.9, ¿para qué? Porque anteriormente esto ya lo iban a convertir en negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ya a partir del 1 de mayo del 2024, porque esto lo corrió, ¿sí? Era a partir del 2 de febrero, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Como todo, cuando hacen estas resoluciones, esto no es soplar y hacer botellas. Hay que identificar de manera correcta, ¿sí? Y saber hacer esto, y esto lo hacen los ingenieros. Entonces, ya todos los sistemas van a traer estos campos obligatorios para que ustedes puedan realizar las facturas del sector salud dependiendo cada uno de los campos que necesiten. Entonces eso es muy bueno porque no les va a tocar adquirir un software adicional especial para salud, sino que el anexo técnico incluye eso dentro de lo que tiene que ver con las facturas electrónicas. Ahí viene. Hay algo que a mí me preguntan muy frecuentemente. No podrán ser utilizadas las notas débitas, notas y o las notas crédito electrónicas para realizar ajustes entre ellas. Estas notas crédito y notas débito son exclusivamente ¿para qué? Para la parte de lo que tiene que ver con ajustes a un documento especial, en este caso factura electrónica. Yo no puedo, ay, que me equivoqué y voy a aumentar y voy a... No, eso va directamente ¿a qué? A la factura electrónica. Yo no puedo utilizar estas notas para hacer ajustes entre ellas, no. Si ya le embarraste, ¿qué es lo que tienen que hacer? O generar una nueva factura electrónica que va aplicada a una nota débito o crédito, o anular esa factura y emitir una nueva con una nota, con una factura electrónica. Eso es todo, ¿sí? Pero yo no puedo utilizarlas para ajustar. ¿Listo? De ahí que viene. Cuando, con lo que les comenté, el post se va a convertir en electrónico. Y de acuerdo a la resolución, ¿sí? A la resolución, ¿sí? 008, ¿qué es lo que pasa? Llegan del 31 de enero del 2024. Los grandes contribuyentes, estos no tienen problema. Estos ya los colocaron en cintura. Estos ya están emitiendo, ¿qué? Factura electrónica. De ahí que viene. El 1 de junio del 2024 son los declarantes sobre el impuesto que no tengan la calidad de renta, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa? En este grupo pueden estar muchos de los clientes nuestros. Entonces, ojo, si ustedes tienen facturación electrónica ilimitada, ¿sí? O documentos ilimitados, entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a utilizar solamente factura electrónica, inhabiliten POS y hagan todo con factura electrónica. ¿Por qué les hice la introducción al inicio? Porque yo puedo emitir una factura 22222 y listo, muere el problema. ¿Quién es el que va a tener algún inconveniente? Pues la persona que necesite costo y deducción, si le emiten una factura 222,
pues no le va a servir de costo y deducción. Pare de contar. Y de allí, el 1 de julio, los no declarantes del impuesto sobre la renta y sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas, entre ellos los que estamos facturando voluntariamente y el régimen simple de tributación. Para esto, para el grupo 2 y 3, ¿yo qué les recomiendo? Inhabiliten el POS y solamente hagan con factura electrónica. Ya tienen documentos ilimitados. Entonces, ¿qué pasa? Apreciados participantes, esa es la mejor solución salomónica que pueden tener. Hagan todo con factura electrónica. E inclusive hay varios software que tienen sistemas POS, que venden POS, ¿sí? Varios software. Entonces, ¿qué sucede? Esos software que venden sistemas POS, ¿qué es lo que están pidiendo ahorita? Que se vuelvan, que saquen una autorización de facturación electrónica, ¿sí? Y ese POS ya no lo van a hacer POS, sino que lo convierten en factura electrónica. Entonces se van a quitar un peso de encima, ¿sí? Y el POS, recuerden que si ustedes ya lo hacen de manera electrónica, es lo mismo que la factura electrónica. Si uno ve un POS en la representación gráfica, apreciados participantes, ¿qué sucede? Aquí está. Esto es ver un post, ¿sí? Esto es ver un post, ¿sí? Y esto es una factura de importación y de una vez para ir matando eso, porque el tiempo es oro. Y de pronto me hacen ojitos, así me tome 5 minuticos después para que entre el nuevo profesor, no hay ningún problema. Miren, esto es lo que quiero decir cuando un documento, ¿sí? Va reflejado en pesos colombianos y en su equivalente en dólares. Esto es lo que quiere decir. Y este valor es el que tiene que estar reflejado dentro de la plataforma de la DIAN. Eso es lo que pasa. Pero el POS va a ser lo mismo, nos va a otorgar costo y deducción. De ahí que viene la parte de los servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte de pasajeros, los bancos, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, juegos de azar, ¿sí? La parte de lo que tiene que ver con juegos localizados, ¿sí? El boleto expedido para cobros de peajes, los comprobantes de liquidación de operaciones expedidos por las bolsas de valores, la bolsa agropecuaria y otros commodities, la boleta de ingreso a espectáculos públicos y la boleta de ingreso a cine. Estas dos últimas de espectáculos públicos y demás, pues a los que nos gusta ir a ver cine, ¿no? Porque yo no he visto la primera empresa que regale una boleta para vayan a ver a Karol G a Medellín. No creo, pues ellos no necesitan costo y deducción de eso, pero lo van a tener que hacer, ¿qué? Electrónico a partir del 1 de noviembre. Todas las empresas de cine, ellos ya tienen su proveedor. Nosotros, la gran mayoría, están preocupados por esto. Servicios públicos domiciliarios, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? El tiquete de transporte de pasajeros, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, esos inician a partir del 1 de septiembre del 2024. Y aquí quiero darles una situación, apreciados participantes. Miren, tratándose de documentos equivalentes, los que mencioné, se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales B, D, E y G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Entonces, artículo 617 del ET, del extraterrestre. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay algo muy sencillito. Recuerden estos: B, D, E y G. No me nombra el C. B, D, apellido y nombre y razón social del vendedor o de quien presta el servicio. Llevar un número correspondiente a un sistema de numeración consecutiva, ¿sí? De ahí, ¿cuál sigue? La parte E y G. Fecha de expedición y valor total de la operación. No es obligatorio que aparezca ¿qué? Esto, apellidos y nombre o razón social y NIP del adquiriente de los bienes o servicios junto a la discriminación de IVA. Y esto tiene lógica, apreciados participantes. ¿Por qué?
Si, por ejemplo, yo alquilo una bodega y a mí me toca pagar los servicios públicos están cabeza del suscriptor, del servicio, del dueño de la bodega, pero yo me puedo tomar ese costo y deducción de los servicios públicos, claro. ¿Por qué? Porque tiene relación de causalidad. Mi prueba es la parte de lo que tiene que ver con el arrendamiento que tengo, artículo 107, tiene relación de causalidad y demás. Los servicios públicos domiciliarios, no importa que el documento equivalente aparezca a nombre de quién, del arrendador, no del arrendatario. Entonces, ¿me lo puedo tomar como costo y deducción? Sí. Lo mismo pasa con los tiquetes aéreos y el transporte de pasajeros. Si, por ejemplo, Cortica y al Palo me invita a Medellín, el profesor Carlos tiene una empresa. El tiquete no puede salir a nombre de Cortica y al Palo. ¿Por qué? Porque no lo van a dejar subir al avión a Cortica y al Palo y a toda la empresa. No, el tiquete aéreo va a nombre de Arles Ibarra. ¿Es deducible para Cortica y al Palo? Claro que es deducible. Y pare de contar. ¿Por qué? Porque tiene relación de causalidad. Invitación de Cortica y al Palo para un evento en Medellín. Y estuve en Medellín y todo bien chévere, pero el que viaja es el profesor Arles, no Cortica y al Palo. Entonces, ¿tiene relación de causalidad? ¿Me lo puedo deducir? Claro que sí. Lo mismo con el cobro de los peajes. No que salga la cédula del camión. No tiene lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dueño del camión puede tener 10 camiones y con diferentes placas. Y el documento del peaje son documentos equivalentes. A ninguno de los que acabo de nombrar aquí, les pueden hacer documento, soporte en operaciones con no obligados a facturar, porque ellos son documentos equivalentes. Entonces, ¿qué pasa? Por acá, ¿sí? Cuando uno mira la parte de lo que tiene que ver con la resolución 165, ¿sí? Hay un artículo por acá, el 25. Permítanme verá. Por aquí abajito, vámonos buscando, a ver. Por abajito. Espérenme un momentico, ya voy a terminar. Esto se compone. Entonces, ¿qué sucede? Apreciados participantes, cuando ustedes tengan, ¿sí? 25. Aquí está el calendario, 24, 25, ¿sí? Y aquí dice, muy clarito, la factura o el documento equivalente electrónico que se expiden los prestadores de servicios servirá al suscriptor o al usuario para soportar impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y costos y deducciones en el impuesto de la renta y complementario. En todo caso, se deberán atender los requisitos generales legales de procedencia y demostrar la condición de suscriptor o usuario según el caso. Y lo mismo aplica para los tiquetes aéreos y para todos los demás documentos equivalentes. Entonces, ¿qué pasa? Por acá abajito, en el artículo 64 de la resolución 165, ¿sí? ¿Qué pasa? Por aquí abajito dice lo que les comento, el idioma y todo lo demás, y hay muchas casas de software que se hacen los loquitos. Pues lógico, están asesorados por quienes, por ingenieros, no por contadores que medio entendamos un poquito esta payasada. Entonces, ¿qué pasa? Esto es medio complicado, ¿sí? Por aquí, espérense, lo busco, se me perdió el artículo. Aquí está, 66. Idioma y moneda en el contenido de los documentos que hacen parte del sistema de facturación. Se deben utilizar el idioma español y el peso colombiano en la generación de los documentos que hacen parte del sistema de facturación, sin perjuicio, además de expresar el respectivo valor en pesos colombianos, puede expresarse en otra moneda y en un idioma distinto al español. ¿Qué es lo que les indiqué aquí a apreciados participantes? Pesos colombianos y su equivalente en dólares. Puede aparecer en inglés, sí, pero ¿para qué necesito? Pero ¿qué es lo que están haciendo los sistemas? Aparecen en dólares solamente o en yenes y demás.
Y eso es un error. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que los cambios en los anexos técnicos de cualquier documento electrónico no lo hace el contador, los hace las casas de software, la persona que desarrolló el software propio, ¿sí? O el sistema gratuito de la DIAN. Entonces, que mi sistema no muestra así la factura de exportación, háganlo por el gratuito de la DIAN y quítense un peso de encima, ¿sí? Así hagan 20 facturas o 30, y qué hijo de madre, utilicen el gratuito de la DIAN, que es el que está adecuado de acuerdo a la normatividad vigente. Y esto era lo que les quería comentar, apreciados participantes. Son unos cambios generales que tienen, pero en realidad, o sea, sigue siendo lo que veníamos haciendo los viejitos, ¿sí? Porque yo soy de los anteriores, ustedes son de una generación diferente, pero ¿cuál es el problema de que fallan al hacer facturas? Es porque ustedes nunca tuvieron que coger la calculadora y dividir entre 1.16, multiplicarlo por el 16% y demás. Yo vengo conociendo documentos de papel, hice la nómina en Excel, hice los documentos soportes en operaciones con no obligado a facturar en papel, antes de que hubiera resolución. Entonces, cualquier pregunta ya la podemos compartir. Y es un gusto, apreciado profesor. Vea, cortica y al palo. Ale, Ale, muchas gracias. No, sí, está claro. Y no, y primero esto, los dos agradecimientos. Aparte de que está acá, uno es porque me está dando la razón cuando yo peleo con los tributaristas y con el que la gente es muy cuadriculada con las cosas. Desde que hasta mi anoche aceptando facturas, haciendo facturas, pues cosas que no son del contado y cosas que pueden hasta esperar. Y segundo, sí, eso que acabaste de decir con respecto a la facturación en dólares y en pesos, que es un problema de las cajas de software, no es un problema ni del contador ni de la empresa de las cajas de software. Ahí me aterra lo de la DIAN porque se cae, porque lo que sea, pero es la que está completa, es la buena. Por acá hay unas preguntas que vamos a resolver y Claro que sí, mi do, aprovechemos. me va a disculpar, Juan, que de pronto para la gente de nuevo 5 para entrar a las marcas de un 5 minutos más tarde, no importa, pero voy a contarle una cosa. Si hay una cosa que se llama la disrupción del Banco de la República. El Banco de la República está estudiando la forma, y creo que eso va a empezar este año, a que las transacciones financieras sean 7/24/365. Es decir, que sean 7 días a la semana, día y noche, todo el año. ¿A qué me refiero a eso? Si usted hace un pago un viernes, no va a quedar para el lunes un PSE o un pago de seguridad social. Van a tratar de que todo el mundo de las tiendas puedan recibir pagos por bancos, con X, esas cosas. Que todo sea pago al día. Porque cuando hacemos un pago, por ejemplo, una transferencia de un banco a otro diferente, un viernes dice que quedará listo el día hábil siguiente. O sea, hay que esperar hasta el lunes. Va a quedar corrido la semana. Fica y seguro que va a estar esto luego compaginado con la parte electrónica de la facturación para que quede todo al día. Es decir, todo bancarizado y todo con facturación. Si no han escuchado por eso, les cuento una vez para que se vayan dando cuenta que va a ser así. Entonces, paga seguridad social a las 8 de la noche. Voy a pagarlo un domingo. No tiene que ser antes de las 5, según la planilla del SOI, o un viernes o un jueves. Entonces, ojo también con eso. Otras Por preguntas. ejemplo, apreciado Carlitos, con respecto a eso, la plataforma de pagos PSE de la DIAN está habilitada hasta las 11 de la noche. La cierran una hora de 11 a 12 m de la madrugada y a las 12:01 la vuelven a abrir hasta el día siguiente, hasta las 11 de la noche. Están empezando. Déjenme con eso. Mire, pues, una pregunta. ¿Los odontólogos facturan a partir de qué tope? Bueno, un odontólogo es una persona que presta un servicio personal. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Si ellos son independientes, como el profesor Carlos y como Arles, ¿sí? Lo pueden hacer voluntariamente y a partir de un peso en adelante. Si no, ellos sí cumplen las 3.500 VT. Si superan las 3.500 VT, se vuelven facturadores electrónicos, ¿sí? Por norma. Yo tengo muchos médicos que prestan servicios personales y ellos facturan mucho, o sea, 400, 700 millones al año, ya son facturadores electrónicos.
pero lo pueden hacer a partir de 1 peso en adelante. E inclusive, les echo un datico. Hay muchas entidades públicas, si yo contrato con una entidad pública para que haya un poco más de transparencia, ¿sí? ¿Qué están diciendo? Usted es contratista del Estado, me entrega factura electrónica. ¿Y qué los hacen? Los obligan a ser facturadores electrónicos sin necesidad de tener las 3.500 VT. Y me parece genial porque es un control. Lo que pasa, Alex, que para complementar la respuesta, creo que tiene que ver porque como los odontólogos no son grabados con IVA, entonces ya muchas veces creen que por eso no tienen que facturar. Las fundaciones deben transmitir documentos de aporte electrónico. Bueno, las fundaciones sí deben transmitir documentos, soporte electrónico. Recuerden que ellas tienen son declarantes de renta y los costos y gastos no procedentes están grabados al 20%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito costos y deducciones de los pagos que realizan a los no obligados a facturar, debo de realizarle documentos soporte en operaciones con no obligados a facturar. Si no lo estoy haciendo, y eso suma, por decir algo, 100 millones de pesos, sencillo, pagan el 20% de ese valor. Yo siempre, no sé si estoy equivocado, Alex, pero siempre tengo una forma de pensar. Yo digo, esto solamente es para poderse descontar de impuestos, para descontar. Necesito descontarme impuestos, pido la factura. Mi cliente necesita descontar impuestos, me pide la factura. Ya, llame de factura, documento y cliente, lo que sea. Entonces creo que ahí está la respuesta. Si la fundación necesita tomarse costos porque son grabados con el 20%, lo que pasa es que uno asume que es al cero, pero no, grabar al 20%. Por De X los costos no procedentes, sí, señor. diría que era el cero. Entonces, piensen siempre así, muchachos. Si entonces descuento, no hay costos, factura electrónica. El cliente me lo necesita, se lo hacemos a ellos y ya, para de contar. ¿Cuál es el toque para un manicurista? Facturar. Yo no tiene toque. Para un manicurista, la misma situación, servicios personales, ¿sí? Ojo, pero si ella tiene su salón de belleza matriculado y tiene todo muy bonito que en los centros comerciales y demás, debe de facturar electrónicamente, así no sea responsable de IVA. Creo que tengo entendido que ese servicio está grabado con IVA, pero si es una persona natural que va a tu casa y ella presta ese servicio, pues ese no va a facturar a no ser que supere las 3.500 VT. Pero si tiene su establecimiento, debe de facturar electrónicamente. Sea, si no está escrito en cámara como comerciante, pasa igual por acá. Y cuando se escribe ahí, con el negocio, y hay que facturar, ahí tenga nada más 1 peso de ingresos. Exactamente, sí, Mido. Un restaurante a nombre de Pobona Natural de emitir factura electrónica. Mismo La que, misma situación del manicurista, nada que hacer. listo. La venta de acciones de una empresa. ¿Se debe facturar? Pues ven, te digo una cosa, es que dependiendo de lo que sea, si la venta de acciones la realizan, por decir algo, de acciones al postador y toda esa vaina, esos son documentos equivalentes que se hacen a través de la bolsa de valores y todo lo demás. No es un bien o un servicio, entonces no se debe de facturar esa vaina, son documentos equivalentes las acciones. Listo. Tengo una duda. Trabajo en un colegio de el consumo en la cafetería de los estudiantes. ¿Puedo acumular el consumo de ellos y al final del día facturar todo por día o uno por uno? No, si tú eres facturador, debe hacerse por la operación. O sea, está mal que lleguen y te actualicen al final y hagan una sola venta, no, porque va Pedrito y compra, va Juanito, compra. Así sea un chicle, tienen que facturarlo. Y ojo, por eso es que Luis Carlos llegó, se emberracó y empezó a cerrar a Raimundo y todo el mundo, porque le estaban haciendo conejo a la factura. Por tamal. Sí. Bueno, una persona jurídica que no efectuó factura electrónica el 2023 por 2 meses, ¿qué puede hacer? Perdón, no la alcancé a escuchar bien, mi Una persona Carlito. jurídica no efectuó factura electrónica por 2 meses en el 2023, ¿qué puede hacer? Uy, tiene Adelante. un problema bastante delicado. ¿Por qué? Independientemente, eso pasa mucho en los pueblos, ¿sí?
que llegan y no hacen facturación electrónica. ¿Y qué es lo que van a tener? Les pueden, a través de la parte de lo que tiene que ver con bancarización, dentro de la renta, reconocerle eso como un ingreso. Y eso es muy delicado. O sea, si ustedes son comerciantes, tienen que emitir su factura electrónica. Ya a esta altura del paseo, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Porque yo no puedo emitir una factura ahora y decir, no, que tiene con el año 2024, 23, perdón, ya no tiene sentido. Entonces, ¿yo qué haría? Si no facturó, reconocer esos ingresos para que los incorporen dentro de su declaración de renta. Recuerden que el hecho de no facturar, y eso lo sabe el profe, no significa que la factura sea ingreso, no necesariamente, ¿no? Es para efectos fiscales la factura, pero si yo tengo un ingreso, lo puedo reconocer sin factura. No, y lo reconoce sin factura, y en el 2516 está la opción de que coloca ingresos sin facturar y luego los corrige en el 2024 lo factura. Exactamente, mi profe, tiene toda la razón. Las copropiedades, también debe facturar electrónicamente, copropiedades. Bueno, las copropiedades, ¿qué les digo? En la parte de las copropiedades, ¿sí? El artículo 1.3.1.13.5 del RDUR, ¿sí? Que reconoce que los aportes, ¿sí? De los copropietarios de edificios organizados en propiedad horizontal o de condominios son un aporte a capital no sometidos al impuesto sobre las ventas, por lo cual esa cota de administración no es obligada a facturar, pero si la copropiedad realiza arrendamientos, tiene la tienda y venden Coca-Cola y demás, eso sí lo tienen que facturar, pero como tal, la cuota de administración no. El poste no modalidades electrónico, no electrónico antes de 5 VTs. No cubierto Ah, nunca. no, ojo, una vez el post se convierta en electrónico, ya igual que la factura, ya no aplica las 5 VT. Todo es electrónico desde un pesito, muchachos. Listo. ¿A nombre de quién factura? ¿A nombre de padre de familia? Esto es lo que hablaba del colegio. Ah, del colegio, ojo, pues generalmente ustedes que si van a vender demostrador, ¿sí? Los dulces y esas vainas, hagan a consumidor final la factura, porque los que le están comprando no es el papá, es el niño a través de la plata que le dio el papá. Y él puede tener identificación, pero él no sabe de eso. Ustedes hagan todo a consumidor final y pare de contar. Es de prácticos con eso. Es de prácticos que a Sí, veces nos controlamos con cosas que son muy simples, pero no. Ese temor que tenemos a la día nos va a matar. Se- correcto. Una empresa realizó notas créditos a la misma factura. Aplica una nota de débito. Ajá, ese es el error, ¿sí ven? Yo no puedo cruzar nota débito con nota crédito y viceversa. Tendría que generar, si hiciste dos notas crédito sobre la misma factura, tocaría generar una factura para que quede cruzada con la siguiente nota crédito. Y ya después emitir, ¿qué? La factura electrónica real, porque las notas crédito y notas débito, como les dije en el artículo 36 de la resolución 165, no es para ajustarse entre ellas. Ya yo me siento. Gracias, Gabriel. Silencio. Si tengo unos costos sin factura en el periodo del año 2023 y me generaron las facturas con fecha del año 2024, ¿cómo reportar esos costos? Como los ingresos Ah, son reconocidos, sin son factura. reconocidos porque pertenecen fiscalmente al periodo 2023. Lo que tienen que haber hecho es, si esos costos tenían retención y demás, hacer lo que les indiqué, nota de contabilidad, llevar el registro a diciembre y haber hecho las retenciones y tomarse su IVA y demás. Pero ojo, ese lo debieron haber hecho allá. Si no tienen retención, tampoco les va a servir para costo y deducción, porque si eran obligados a realizarle. Ese es el problema con eso. No se les olvide, muchachos, que la parte fiscal se basa en la contabilidad financiera, no al contrario, y casi todo lo acepta. Y la contabilidad es por causación o devengo. Entonces, si usted no necesita una factura para reconocer un gasto, no la necesita. Que fiscalmente requiere que tenga un soporte electrónico, una cosa, pero lo importante es que sea causabilidad de la renta, del ingreso, y usted demuestra que esa compra tuvo que ir con su ingreso, es completamente deducible, así no tenga usted
la factura o le falte la factura o la hagan en el 2024. ¿Qué tiene que hacer? El próximo año no se la tome. Tome la acción anterior y ya. Correcto, profe. Listo. Listo es todo. Arles, mi Dios le pague. Entonces yo dejo de grabar acá porque Tranquilo, mi profe.